Cordial saludo, mi nombre es Jacqueline Loaiza, soy estudiante de segundo periodo académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en este curso del pensamiento sociológico latinoamericano del grupo número 28. En esta ponencia me hablaré sobre las principales corrientes sociológicas estudiadas durante el transcurso de este curso y mi tema es el eurocentrismo y emancipación de América Latina. América Latina, desde su invención, o más bien desde su descubrimiento por la Unión Europea y Española, ha estado en el ojo global, pero no solamente por sus rasgos de grandeza frente a las potencias globales, sino por la historia que nos preside como esclavos frente al europeo. Es por ello por lo que en esta ponencia me enfocaré en los principales acontecimientos, autores, conceptos, corrientes sociológicas e ideológicas que aportaron a nuestro continente a reconocernos en el contexto eurocéntrico y de dependencia arraigados por nuestros ancestros, para de esta forma cambiar el pensamiento que se tenía en muchos de los casos. Ya de alguna forma seguimos siendo subordinados, aunque ahora se disimula un poco debido a la relación con los cambios culturales provenientes de la modernidad, no siendo esclavos legítimos, pero la esclavitud intelectual aún sigue vigente en muchos sentidos. Sin embargo, se deben destacar además las luchas de nuestros territorios por cambiar esos pensamientos a través de los años y todo lo que implicó en cierta medida obtener un apogeo frente a la globalización permanente. Teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Sus principales autores son Raúl Peblich, Argentina, 1901, integrante de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Autores que propusieron la teoría: James David Thompson, Estados Unidos, 1920, Amitai Etzioni, Alemania, 1929, Victor Thompson, Australia, 1885. Lo anterior puede ser considerado un ejemplo de una acción eureka, debido a que gran parte de las teorías y ideologías se fundamentan en teóricos europeos y se reorganizan a nuestro pensar latinoamericano y circunstancial. Esta teoría reorienta la necesidad del desarrollo económico en cada una de las regiones de América Latina por medio de la CEPAL, constatando las brechas que nos separan del mundo desarrollado. Sin embargo, estos estudios ya llevaban un recorrido por el siglo XIX, cuando aún no se había creado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el continente emergían largos procesos políticos. En los años 90, la CEPAL reorienta su pensamiento frente a fuertes, así como defensores a las nuevas corrientes de la economía mundial, favorables a la apertura y a una creciente integración y relacionamiento con el mundo. Vetera, 2012. El principal objetivo de la CEPAL es contar con una base estable, productiva, siendo generadora de empleo, competitiva y constructora de una sociedad justa e igualitaria. Por otro lado, el neoestructuralismo sostiene que las causas del subdesarrollo están vinculadas a condiciones históricas y estructurales de las economías periféricas, y como resultado persiste la heterogeneidad y los cambios estructurales. Esto ha generado otros problemas como la inestabilidad macroeconómica, los sistemas nacionales de innovación incipientes, la desigualdad, distribución de los frutos del progreso técnico, la economía informal, el desempleo y el subdesempleo. La desigual distribución del ingreso y la pobreza en general. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, se puede resaltar que el neoestructuralismo
continúa siendo una alternativa del desarrollo con solidaridad en el denominado regionalismo abierto, en un contexto protagonizado por la transnacionalización y la financiación de las economías de las regiones latinoamericanas. Aquí muestro breves imágenes está en la primera Raúl Plewis, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, 23 de marzo al 16 de junio de 1964. Y en la segunda, sobre los años 90, en la transformación productiva con equidad, presentación del libro Progreso, Pobreza y Exclusión, una historia económica de Latina en el siglo XX. Estos son algunos de los acontecimientos históricos de esta teoría. Teoría de la independencia. Principales autores: André Gordon Frank, Alemania 1929, Teónio dos Santos, Brasil 1936, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil 1931 y Laszlo Faleto, Chile 1931. Además también de Raúl Plewis, teniendo en cuenta que esta teoría surgió como una respuesta a la teoría de la industrialización propuesta por la CEPAL. Nace en Brasil durante el golpe militar que depuso el gobierno constitucional de João en 1964 y se desarrolla en Chile entre los años 60 y 70 del siglo XX, como un intento de explicar el desarrollo económico de los países latinoamericanos. La teoría cepalina o de dependencia del desarrollo económico estaba inspirada en el trabajo del economista argentino Raúl Plewis y apuntaba a la necesidad de un crecimiento hacia adentro, mediante un proceso de sustitución de importaciones en contraposición al crecimiento hacia afuera, es decir, importación y exportación, basado en la extracción de materias primas. Un elemento central en esta teoría era la existencia de un ordenamiento mundial en el que las naciones del centro desarrollado mantienen a las naciones de la periferia en una condición de dependencia. En ese sentido, América Latina se encuentra dentro de estos países periféricos o dependientes al centro globalizado. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que hay una necesidad de estudiar ese fenómeno de desarrollo centro-periferia, en el cual América Latina se cuenta con países subdesarrollados y subordinados frente a la supremacía europea y en una posición de dependencia frente al centro globalizado. Empero, aún en esta situación, se pretendía el desarrollo económico por medio de las producciones internas y el crecimiento industrial. Sin embargo, no se daba abasto teniendo en cuenta las deudas externas poseídas y las relaciones de hegemonías que se ejerce para con nuestro territorio, lo que mantiene la dependencia económica actualmente vigente. Sotelo cita a dos Santos así frente a su definición. Es una situación la economía de cierto grupo de países está por el desarrollo y expansión de otra economía. En este sentido, los países dominados quedan en posición de atraso, estancamiento y como banquillo de los dominantes. Igualmente, no sé qué pasó aquí con las imágenes. El proletariado en Brasil y la reconstrucción del país en el siglo XX fueron unos de los acontecimientos históricos de esta teoría. Teoría de la liberación. Principales autores: Richard, misionero presbiteriano norteamericano, Estados Unidos, 1929, Camilo Torres, sacerdote, sociólogo y guerrillero colombiano, Rafael Ávila, teólogo y profesor laico, colombiano, 1929.
La teoría de la liberación nace como una alternativa a la Iglesia Católica para proteger y defender al pobre utilizando las fuerzas humanas en la incidencia, teniendo como principal mano de obra la comunidad y el pueblo eclesiástico, recurriendo a ciencias y movimientos sociales en dualidad con los propósitos teológicos. Esto originado en un intento de mitigar la pobreza en contra de los más débiles, teniendo la ferviente esperanza de poder superar, ya que la modernidad occidental había descubierto los medios para lograr el desarrollo económico, político y social de los pueblos, se podía ver en el norte. Políticamente, la teología de la liberación adoptó mejor el término teoría de la liberación para explicar estados de pobreza y opresión de nuestros pueblos y cómo superar esta situación. Esta teoría en un principio tuvo oposición por parte de la Iglesia. Dentro de su evolución se amplió el diálogo hacia los otros dos continentes del sur pobre, África y Asia, y se institucionalizó en la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. En América Latina hubo también una apertura a las otras formas de opresión, en particular a lo que ocurre con la mujer en nuestras sociedades machistas, que cuando es doblemente oprimida, como reconoce Puebla, con los indígenas que en las últimas han ido tomando conciencia creciente de sí, de los valores de sus culturas, incluidas sus religiones, y de su situación de opresión, y con los afroamericanos en Brasil y otros países tropicales. Silva, 2009. Como vemos, la sociología ha incidido en muchas áreas de la cultura social, como lo es la religión, siendo constructora e influenciadora de cambios sociales positivos en son de las comunidades americanas y la búsqueda de libertad en igualdad. Bueno, aquí las imágenes no me están reproduciendo. Ah, sí, aquí están las imágenes. En la primera se da una especie de representación sobre la pobreza o los pueblos pobres, los que defendía la teoría de la liberación. Y en la segunda está el Papa Juan Pablo VI en la conferencia del episcopado en Medellín de 1968. Teoría del desarrollo y subdesarrollo. Principales autores: André Gurdon Frank, creador colaborador de la teoría de la dependencia, Alemania, 1929. Estas teorías se enfocan en el análisis histórico y estructural de las economías de los territorios latinoamericanos y las repercusiones que tuvieron en ellas el capitalismo comercial. Los diversos tipos de su economía dependen de cada situación preexistente y de sus formas de vinculación con el sistema económico internacional en expansión. Zunkel y Paz, 1999. En este sentido, el desarrollo de economías hacia afuera genera una deserción en contraposición con las economías generadas hacia adentro, lo que en un final conduce a que los países externos al continente obtengan mayores ingresos y el no es más pobre económicamente, en tanto que nuestra deuda incrementa, convirtiéndonos en territorios subdesarrollados en subordinación con los desarrollados. Por otro lado, los índices de desempleo, los bajos niveles de ingresos, inestabilidad, el atraso tecnológico, son generados por la baja gama de industrialización, viéndose reflejado en las estructuras económico-políticas y sociales de cada territorio latinoamericano. Esta teoría va de la mano de la estructuralista desarrollista de la CEPAL. De hecho, su estudio se vio enfocado en su análisis estructural a nivel continental. Se contrapone además
con los realizados a través de los conceptos centro y la posición de nuestro continente.